Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Señorita. Bueno, buenas tardes, profe Claudia. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy, mi grupo, conformado por Carol Juliana Franco, Carol Dayana Torres, Silvia Fernanda González, Jennifer Paola Gauta, Lubiel Andrés Ascaño, Cristian Manuel Tarazón y quien les habla, Pilar Perales, les vamos a explicar un poco acerca del capítulo 55, que tiene como tema principal las funciones motoras de la médula espinal, los reflejos musculares. Por favor, Carol, continúa. Bueno, este va a ser como nuestro contenido de hoy. Vamos a empezar dando una pequeña introducción acerca de la médula espinal, como para ubicarnos un poco en esta estructura. Es un repaso general, porque pues ya esto lo vimos el semestre pasado en Neuro. Vamos a tener también organización de la médula espinal, receptores sensitivos musculares y sus funciones, reflejo flexor y reflejos de retirada, reflejo extensor cruzado, inhibición e inervación recíprocas y reflejos posturales y locomotores, para terminar con un Kahoot acerca de todo lo que vimos en esta exposición. Por favor, siguiente. Bueno, yo les voy a hablar entonces un poco acerca de la médula espinal. Esta es una estructura que hace parte del sistema nervioso y se va a encargar básicamente de la transmisión de información desde y hasta el cerebro. Ella va a comenzar por arriba del agujero magno en el cráneo y va a continuar con la médula oblongada hasta la primera sesión de hasta el borde debajo de L1, de la vértebra lumbar. Va a estar recubierta por las tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pia madre, y va a estar rodeada por líquido cefalorraquídeo. Siguiente, porfis. Bueno, hablemos un poco de su estructura y de su recorrido. Bueno, como les venía contando, esta va desde la médula oblongada hasta L1 y se va a componer de varias estructuras que vemos en la imagen. Vamos a tener una sustancia gris y una sustancia blanca. En la sustancia gris se va a dividir en astas posteriores y en astas anteriores. Las astas posteriores se van a encargar de el transporte de información sensorial, más conocido como las fibras aferentes. ¿Esto qué significa? Que la información que va a transmitir este tipo de fibras van a ser sensitivas, mientras que las astas anteriores se van a componer por fibras motoras, o sea, eferentes, que se van a encargar de la transmisión de la información desde el cerebro hasta las extremidades, mientras que las astas posteriores, que tenemos las fibras sensoriales, van a encargarse de la transmisión de recibir la información desde las extremidades hasta el cerebro. En la imagen que tenemos a la izquierda de nuestra diapositiva, vamos a ver diferentes cortes transversales de lo que viene siendo la médula espinal. ¿Esto qué significa? Que mientras más se acerca la médula hacia dirección caudal, vamos a ver que la sustancia gris va a aumentar de tamaño con respecto a la sustancia blanca. Y hay que recalcar aquí que la sustancia gris va a ser la que va a poseer las células nerviosas, va a tener una forma de H y va a estar unida por la mitad con un conducto ependimario en el centro, que es por donde va a fluir el líquido cefalorraquídeo. Mientras que en la sustancia blanca lo que vamos a tener son fibras nerviosas, y su color blanco se debe a la alta cantidad de fibras mielínicas que posee. Siguiente. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, a mí me toca exponer pues la organización de la médula espinal para las funciones motoras. Como bien sabemos, la zona gris, esto es la zona de integración de todos los reflejos. Entonces, las señales van a venir provenientes de las raíces posteriores o dorsales. Estas van a tener dos ramas. Una de esas ramas va a terminar en la sustancia gris, que es la encargada, que esta rama que penetra directamente en la sustancia gris es la encargada de generar los cambios de ámbito local, mientras que la otra rama se va a encargar de generar todos los cambios en zonas más altas de la médula.
Aparte de eso, en esta sustancia gris vamos a encontrar estos diferentes componentes que van a ser vitales para los reflejos, como pueden ser las neuronas sensitivas, las motoneuronas anteriores y las interneuronas. En este caso, como vamos a hablar de la parte motora, solo nos vamos a centrar en las motoneuronas anteriores y en las interneuronas. Y como complemento de esos también vamos a encontrar a las células de Renshaw y a las fibras propioespinales. Siguiente, por favor. Vale, entonces en las motoneuronas vamos a darnos de cuenta que estas van a ser las neuronas más grandes que podemos encontrar aquí en la sustancia gris y que estas se van a dividir en dos. Vamos a tener las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. La característica especial que vamos a encontrar en las motoneuronas alfa va a ser que estas van a generar fibras de tipo A alfa. Estas fibras van a inervar las fibras musculares directamente del músculo esquelético. La característica especial de las motoneuronas gamma es que estas se van a encargar de, mediante fibras de tipo A gamma, de inervar las fibras intrafusales del uso muscular. Entonces, también cabe destacar que en proporción hay más motoneuronas alfa y que las motoneuronas alfa se van a encontrar en las asas anteriores, mientras que las motoneuronas gamma, esto también se van a encontrar en este lado, pero en menor cantidad. Por otro lado, también tenemos las interneuronas. Estas se van a encontrar repartidas en diversos lugares de la sustancia gris, como pueden ser las asas anteriores, las asas posteriores y las zonas intermedias de esta. También su característica especial es que poseen una naturaleza muy excitable, aparte de que entre las mismas interneuronas poseen interconexiones. Estas interconexiones también ayudan a esta naturaleza excitable, además de que presentan una sinapsis directa con las motoneuronas anteriores. Normalmente las señales que llegan por las raíces dorsales van a llegar directamente a las interneuronas en casos más comunes. Y de estas interneuronas, mediante la sinapsis directa, pues pasarán a las motoneuronas anteriores. Aunque hay casos donde llegan directamente las señales a las motoneuronas anteriores. Siguiente, por favor. Como mencioné anteriormente, también vamos a encontrar células Renshaw y fibras propioespinales. ¿Cuál es la característica especial de estas células Renshaw? Es que van a poseer un carácter inhibitorio. Es decir, estas se van a encargar de inhibir las motoneuronas anteriores que sean adyacentes a las motoneuronas que llevan el impulso. Es decir, estas van a evitar que haya una expansión de la señal nerviosa para que esta se encuentre enfocada hacia un lugar en específico. Esto se da gracias al proceso de inhibición lateral. Este proceso consiste básicamente en cuando una motoneurona se estimula mediante fibras que salen del axón directamente a estas células van a generar un impulso inhibitorio en todas las células que estén alrededor. Por otro lado, las fibras propioespinales son fibras presentes en la propia médula, como lo dice su nombre. Estos van a tener un recorrido de un segmento a otro. Y en casos especiales hay fibras que componen varios segmentos, es decir, su trayecto atraviesa varios segmentos de la médula. Y esta es una fibra muy importante en las vías para los reflejos multisegmentarios. Siguiente. Bueno, yo les voy a continuar hablando acerca de los receptores sensitivos musculares y sus funciones en el control muscular. Primeramente es importante conocer que para mantener un control adecuado de la actividad muscular, no solamente es importante tener en cuenta una excitación muscular por parte de motoneuronas anteriores, sino que también es de gran importancia que exista una retroalimentación sensitiva permanente. Es decir, el músculo no solamente va a recibir señales motoras, sino que también va a enviar una información sensitiva hacia la médula y otras estructuras del sistema nervioso que le van a permitir conocer acerca de la longitud del músculo, la tensión de este y la velocidad con la que van a cambiar estas variables. Para la transmisión de esa información sensitiva existen dos tipos de receptores sensitivos que son el uso muscular y los órganos tendinosos de Golgi. Siguiente.
El huso muscular es una estructura que está ubicada en el vientre muscular. Tiene una longitud de 3 a 10 milímetros y está compuesto en su centro de 3 a 12 fibras intrafusales. Este huso muscular lo que va a hacer es enviar información sensitiva acerca de la longitud y acerca de la velocidad con la que va a variar esa longitud en el músculo. Estas fibras intrafusales van a estar compuestas en su área central por el receptor sensitivo, que esta zona como tal solamente tiene función receptora, ya que carece de actina y miosina, no se va a contraer como tal. Y a su vez, esta área central va a poseer dos terminaciones, que son la terminación primaria y la terminación secundaria. La terminación primaria es una fibra sensitiva de tipo 1A, que como podemos ver tiene un diámetro de 17 micrómetros, lo que le va a permitir enviar señales sensitivas hacia la médula espinal a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo. Y bueno, por otro lado está la terminación secundaria, que está compuesto por fibras sensitivas de tipo 2. Estas van a tener una velocidad de conducción menor y van a estar ubicadas al lado de las terminaciones primarias, teniendo un diámetro de 8 micrómetros. Por otro lado, las fibras intrafusales en sus extremos van a estar inervadas por unas fibras motoras gamma. Estas fibras motoras gamma van a nacer de motoneuronas gamma de tipo A y también son llamadas fibras eferentes gamma de tamaño pequeño. Estas tienen un diámetro de 5 micrómetros y van a relacionarse con las fibras motoras alfa, que son las fibras que van a inervar a las fibras extrafusales que corresponden al músculo esquelético como tal, y estas van a tener un diámetro de 14 micrómetros. Siguiente. Hay dos tipos de fibras intrafusales, que son las fibras musculares de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear. Las fibras musculares de cadena nuclear nos dicen que se encuentran de 1 a 3 en cada huso muscular. Y estas fibras de bolsa nuclear, como podemos ver en la imagen, están compuestas por los núcleos de las fibras musculares que se van a empaquetar como en tipo bolsas. Y por otro lado están las fibras de cadena nuclear, que su disposición va a ser la disposición de los núcleos de las fibras musculares, va a ser en una fila. También es importante destacar que la terminación primaria o las fibras de tipo 1A aferentes primaria van a ser activadas tanto por las fibras musculares de bolsa nuclear como por las fibras de cadena nuclear, mientras que las fibras de tipo 2 o las terminaciones secundarias solamente van a estar activadas por las fibras de cadena nuclear. Siguiente. Estas terminaciones aferentes van a tener dos tipos de respuesta, una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática va a surgir cuando el receptor del músculo se va a estirar lentamente y estas terminaciones aferentes van a continuar enviando señales hacia la médula espinal durante algunos minutos después del estímulo. Esta respuesta estática es proporcional, bueno, tiene digamos que la cantidad de impulsos que se transmite por esa respuesta estática va a ser proporcional al grado de estiramiento. Es decir, si se estira más el músculo, pues obviamente va a enviar mayor cantidad de señales. Y por otro lado está la respuesta dinámica, que va a ocurrir cuando el huso muscular se va a estirar de forma repentina. En este solamente van a participar las terminaciones primarias, ya que como mencionaba antes, estas van a tener la capacidad de enviar las señales sensitivas a una velocidad mucho más rápida que las de terminación secundaria. Para el control de esas respuestas es importante tener en cuenta que intervienen unas fibras motoras dinámicas, que estas fibras motoras dinámicas también son denominadas fibras gamma D, y estas van a estar excitadas por las fibras intrafusales de bolsa nuclear y van a potenciar como tal una respuesta dinámica en el músculo, mientras que las fibras gamma estáticas o gamma S van a estar excitadas por las fibras de cadena nuclear
y van a, digamos, promover una respuesta estática. El estiramiento del músculo va a generar una gran cantidad de impulsos que van a llegar a la médula como señales positivas, mientras que si el músculo se va a contraer, se van a enviar unas señales mucho más reducidas en cantidad y van a ser señales negativas. Siguiente. Bueno, el reflejo miotático es un claro ejemplo de la función del uso muscular y este va a ocurrir cuando el músculo se va a estirar de forma brusca, lo que va a causar que se active el receptor del uso muscular y este va a enviar la señal sensitiva para que ocurra la contracción refleja. En la imagen podemos ver un circuito neuronal básico de este reflejo, en donde las fibras nerviosas de tipo 1A van a ingresar por la raíz posterior de la médula y seguidamente esta va a llegar al asta anterior de la sustancia gris, donde va a ocurrir una sinapsis con motoneuronas anteriores. Estas motoneuronas anteriores a su vez van a proporcionar unas fibras motoras que van a llegar al músculo y que van a dar como respuesta a una contracción refleja ante el estiramiento brusco causado anteriormente. Siguiente. Este reflejo miotático se va a dividir en dos componentes que, como ya mencionaba antes, es el dinámico y el estático. El dinámico, como ya sabemos, es el que va a ocurrir cuando se va a estirar el músculo bruscamente y este va a enviar una gran cantidad de señales desde las terminaciones principalmente primarias. Este va a causar una instantánea contracción refleja. Y por otro lado, cuando este impulso dinámico va a alcanzar su nueva longitud, va a obtener como respuesta un reflejo miotático estático que va a permitir una contracción razonablemente constante. A su vez, estos dos componentes van a tener una función amortiguadora. ¿Libre? Esta función amortiguadora lo que va a hacer es permitir evitar oscilaciones y sacudidas de movimientos corporales. Y como podemos ver en la gráfica que nos mostraba el libro, bueno, en este caso, se realizó un estímulo de 8 impulsos por segundo a dos tipos de músculos. La curva A nos muestra un músculo normal en donde la fuerza de contracción es constante, la contracción va a ser suave y va a ser regular debido a que la médula espinal le está enviando señales que aunque pueden ser irregulares, es decir, que aunque pueden tener algunas señales más intensas que otras, el reflejo del uso muscular va a permitir que la contracción no sea muy exagerada o no sea como fuera de los límites normales de la contracción. Mientras que en la curva B podemos observar la actividad muscular de un animal al cual se le cortaron los nervios sensitivos y pues al obtener un estímulo motor por parte de la médula espinal, no va a haber una respuesta o no va a haber una retroalimentación sensitiva por parte del uso muscular, lo que va a hacer que las contracciones o la fuerza de contracción sea muy irregular y pues no se dé de manera correcta. Siguiente. El uso muscular en la actividad motora voluntaria. Primero debemos conocer que el 31% de las fibras nerviosas motoras son fibras aferentes gamma de tipo A pequeñas. Y cuando hay una transmisión de señales del encéfalo hacia estas motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma también van a ser estimuladas, lo que va a tener como tal un efecto de coactivación. Esto quiere decir que cuando se va a estimular una motoneurona alfa, esta se va a contraer y además también se van a contraer las fibras inervadas por motoneuronas gamma. Esta contracción simultánea de fibras lo que va a hacer es permitir o mantener la función amortiguadora del uso muscular, ya que si el uso no se contrae simultáneamente con estas fibras extrafusales o no se relaja con estas fibras
extrafusales, el receptor del uso muscular quedaría oscilando, quedaría hiperestirado. Siguiente. Bien, respecto a las áreas encefálicas que regulan el sistema motor gamma, tenemos que estas se activan de forma específica con las señales procedentes de la región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo y de un modo secundario por los impulsos transmitidos hacia la zona bulborreticular desde tanto el cerebelo como los ganglios basales y la corteza cerebral. Cabe resaltar que se sabe muy poco sobre estos mecanismos de control exactos del sistema eferente gamma. Más sin embargo, dado que esta región, la facilitadora bulborreticular, se encuentra relacionada con las contracciones antigravitatorias y que los músculos antigravitatorios poseen una densidad muy alta de usos musculares, al estas dos relacionarse va a haber algo muy importante que va a ser el mecanismo eferente gamma, que principalmente funciona para amortiguar los movimientos de las diversas partes del cuerpo durante la marcha y la carrera. Siguiente, por favor. Bien, el sistema de los usos musculares va a tener una función importante que es la estabilización de la posición corporal, como lo acabo de decir. Entonces, una de las funciones más importantes que desempeña el sistema de los usos musculares consiste en estabilizar la posición corporal durante las acciones motoras de atención. ¿Para qué se realiza esto? Esto se realiza con la finalidad de llevar a cabo movimientos voluntarios precisos, como lo podemos observar en las imágenes, que serían operar, tanto tocar un instrumento como dibujar. Entonces, para realizar esta función, la región facilitadora bulborreticular y sus zonas afines del tronco del encéfalo van a transmitir unas señales estimuladoras hacia las fibras musculares intrafusales del uso muscular a través de las fibras nerviosas gamma mencionadas anteriormente. Y la excitación de estos usos musculares por parte de las señales son las que se van a encargar de realizar la estabilización de la posición de la mayoría de las articulaciones. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las aplicaciones clínicas del reflejo miotático, cuando se realiza la exploración física a un paciente, se van a provocar numerosos reflejos miotáticos para determinar el grado de excitación de fondo que envía el encéfalo hacia la médula espinal. Entonces, si observamos la imagen, vamos a ver dos miogramas que fueron recogidos respectivamente. En el músculo cuádriceps se provocó el golpe sobre el tendón rotuliano, provocando el reflejo rotuliano, que sería la onda de color rojo. Y en el músculo gastrocnemio, y en el músculo gastrocnemio se provocó el clono del pie, que sería la onda de color verde. Entonces, si observamos de una manera directa las dos ondas, en este caso observaremos primero la del reflejo rotuliano, que sería la onda de color rojo. Entonces, se observará que el músculo se va a ensanchar en longitud justo después de realizar el golpe, que lo que va a producir pues es el reflejo. Esa onda que se observa va a ser el reflejo rotuliano. Mientras que si observamos la del clono del pie, se observará que la onda se va a provocar en ciclo, donde el músculo se va a cortar y se va a alargar repetitivamente. Y esto lo veremos a continuación. ¿Puede seguir, por favor? Bien, para hablar un poco más a fondo del reflejo rotuliano. Entonces, el reflejo rotuliano es una contracción involuntaria del músculo cuádriceps femoral por la flexión del tendón rotuliano. Y es importante saber que los neurólogos recurren a estas sacudidas musculares para valorar el grado de facilitación, que este grado es un grado en el cual se observa qué tanto permite el músculo relajarse y elongarse. Bueno, entonces se valora el grado de facilitación de los centros situados en la médula espinal. Y es importante resaltar que las sacudidas musculares van a ser dependientes de la cantidad de impulsos facilitadores. Es decir, cuando se transmite una gran cantidad de impulsos facilitadores, las sacudidas musculares serán muy exageradas. Y por el contrario, si los impulsos facilitadores disminuyen o se suprimen, los reflejos de estiramiento muscular van a resultar muy débiles o incluso pueden llegar a desaparecer. Este reflejo se utiliza constantemente para determinar la presencia o ausencia de una espasticidad muscular, que lo que se refiere a una espasticidad muscular es cuando los músculos están tensos y rígidos, y por lo general cuando hay presencia de una espasticidad muscular, se puede interferir con la actividad de caminar, el movimiento del habla y muchas actividades que podríamos realizar en la vida cotidiana. Bien, teniendo un poco más de información acerca del reflejo rotuliano,
vamos a ver cómo, cuál es el proceso para examinarlo. Entonces, el examinador va a tomar un martillo de reflejos, va a palpar el tendón del cuádriceps y justo debajo de la rótula va a aplicar un golpe seco mientras distrae al paciente con alguna conversación, para que el reflejo sea mucho más espontáneo. Entonces, esto que acabo de decir lo podemos observar en la primera imagen, cómo el examinador palpa, realiza el golpe y se observa cómo responde el tendón al reflejo. Y el mecanismo o cómo se envía o se procesa este reflejo, entonces podemos observar la segunda imagen y se va a observar cómo el impulso viaja primero por la neurona sensorial, que sería la neurona azul, bueno, la tirita azul que podemos observar en la imagen, la fibra azul, va a viajar de ahí hacia el cuádriceps femoral para después llegar a la médula espinal, donde se va a recibir cierta señal y se enviará el impulso nervioso a través de las neuronas motoras alfa, las cuales llegarán al nervio femoral, que va a ser el encargado del reflejo y por lo tanto de extenderlo por todo el muslo. Siguiente, por favor. Bien, respecto al clono, son las oscilación de clono o oscilación de las sacudidas musculares. Este es un reflejo tendinoso involuntario que hace flexionar y extender repetidamente el pie. Este reflejo aparece, este aparece cuando el reflejo miotático es muy sensible a los impulsos del encéfalo y se produce porque el sistema nervioso central no logra inhibir el reflejo tendinoso profundo, pues lo que va a provocar que este reflejo se produzca reiteradas veces. Y cabe resaltar que si este fenómeno, si se presencia este fenómeno o si surge, no hay duda de que el grado de facilitación va a ser elevado. Además, el clono lo utilizan los neurólogos para explorar, perdón, el clono lo exploran de manera en que toman la parte que van a explorar, le realizan un estiramiento súbito del músculo y se aplicará una fuerza de extensión constante sobre él. ¿Cómo sabemos si es clono? Pues si el reflejo se da repetidamente, como observamos en la imagen, el paciente va a presentar clono. Siguiente, por favor. Bien, respecto al reflejo tendinoso de Golgi, pues hay que tener en cuenta el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor sensitivo encapsulado por el que pasan las fibras del tendón muscular, como se puede observar en la imagen. Y cabe resaltar que, por lo general, el órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado a unas 10 o 15 fibras musculares, que lo que realizarán es una estimulación cuando éste se tensa debido a la contracción o el estiramiento del músculo. El órgano tendinoso de Golgi va a ofrecer dos tipos de respuesta, una dinámica y una estática. La respuesta dinámica se produce cuando la tensión muscular va a aumentar de manera brusca, pero se va a calmar en una fracción de segundo hasta encontrarse en un nivel constante, casi proporcional a la respuesta estática, que la respuesta estática hace referencia a cuando hay un movimiento constante o en este caso una tensión muscular constante. Y se puede concluir, se puede decir en muy pocas palabras que el reflejo tendinoso de Golgi va a aportar al sistema nervioso una información instantánea sobre el grado de tensión en cada pequeño segmento de cualquier músculo. Siguiente, por favor. Bien, una de las funciones, bueno, el reflejo tendinoso de Golgi cuenta con tres funciones. La primera función es la transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo inicia? Inicia con unas señales que van a ser procedentes del órgano tendinoso que se van a transmitir a través de las fibras nerviosas grandes de conducción rápida de tipo 1B, que tienen un diámetro aproximadamente de 16 micrómetros. Entonces, estas fibras lo que harán es enviar unos impulsos a las zonas locales de la médula y después de hacer la sinapsis en el asta posterior, va a seguir a través de las vías de fibras largas, que son los fascículos espinocerebelosos. Y por último, se van a dirigir tanto al cerebelo como a través de otros fascículos más hacia la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Bien, la segunda función del reflejo tendinoso va a ser evitar una tensión excesiva en el músculo. Entonces, primero, los órganos tendinosos se van a estimular. Se van a estimular debido a la tensión del músculo al cual están conectados. Y cuando estos se estimulan, se ejercerá una presión sobre este, lo cual nos llevará al segundo paso, pues lo dividí en 5 pasos, nos llevará al segundo paso, que es la transmisión de señales hacia la médula espinal.
que conllevará pues el tercer paso, debido a que estas señales se van a emitir con una finalidad, que es provocar unos efectos reflejos en el músculo correspondiente. Y cabe resaltar que este reflejo tiene un carácter plenamente inhibidor, lo cual nos lleva a pensar de que pues, este mecanismo aportará una retroalimentación negativa, impidiendo la producción de una tensión excesiva por el propio músculo. Cabe resaltar que pues, se da tanto este mecanismo, pero también hay una reacción que se llama reacción de alargamiento, que va a ser un proceso en el cual se activa un efecto protector, y este con la finalidad de evitar desgarros en el músculo. Entonces, lo que sucede es que se realiza una reacción brusca en la médula espinal que va a ser capaz de causar la relajación instantánea de todo el músculo. Siguiente, por favor. Y por último nos encontramos pues, con la última función del reflejo tendinoso de Golgi, que va a ser igualar la fuerza de contracción entre las fibras musculares. Entonces, pues como lo dice el propio título, va a consistir en igualar las fuerzas de contracción de las distintas fibras musculares. Entonces, cuando las fibras van a ejercer una tensión excesiva, van a quedar inhibidas por su intervención, mientras que las que producen una tensión demasiado ligera reciben una mayor excitación debido a la ausencia de la inhibición refleja. Y este fenómeno va a dispersar la carga muscular entre todas las fibras e impedir la lesión de zonas aisladas de un músculo, donde una pequeña cantidad de fibras puede haberse sobrecargada. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que viene siendo el reflejo flexor y el reflejo de retirada. Primero que todo, vale la pena definir estos dos tipos de reflejo. Vamos a tener que el reflejo flexor va a darse ante cualquier estímulo sensitivo cutáneo, o sea, de la piel, que va a hacer que haya una contracción de los músculos cutáneos y por ende se vaya a retirar la extremidad que tuvo contacto con este tipo de estímulo. El reflejo flexor se presenta más que todo con estímulos dolorosos, por lo que también se pueden conocer como reflejos nociceptivos, y reflejos del dolor. De igual forma, este reflejo se va a presentar en receptores sensitivos para el tacto, pero se va a dar de una forma más débil y menos prolongada. De igual forma, vamos a tener un reflejo de retirada, que es básicamente el alejamiento del estímulo doloroso por parte de cualquier porción del cuerpo que lo reciba. En los GIFs lo podemos ver más que todo en el primero, donde el chavo le pega a Don Barriga en su barriga, valga la redundancia, y lo que él va a hacer es que se va a apartar un poco hacia atrás por el estímulo que acaba de recibir, que obviamente le duele. Por favor, siguiente. Pilar, estos GIFs no reflejan o no muestran lo que son esos reflejos. Devuélvete, por favor. Estos reflejos, el reflejo flexor y el reflejo de retirada, son reflejos que son mucho más sensibles. Un ejemplo de estos reflejos es, por ejemplo, cuando se pincha uno un dedo. Entonces van ustedes caminando, están descalzos y si se han dado cuenta o si lo pueden imaginar, al pisar algo punzante se genera lo que es un arco reflejo. Entonces, por un lado, uno termina levantando la extremidad, ¿cierto? Pero de manera simultánea, al nivel al cual está ocurriendo este evento en la médula espinal, se hace una sinapsis para que el lado contralateral, todos los músculos, puedan soportar el contrapeso del cuerpo al hacer el reflejo de retirada. O sea, estoy retirando la extremidad del sitio que me está ocasionando el daño, por eso se llama noxa. Todo lo que genere dolor o daño se llama noxa y por eso estos receptores se llaman nociceptivos o nocireceptivos. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Entonces, se aleja la extremidad ante cualquier estímulo de dolor. Es más un reflejo de extremidades. Cuando hablamos del reflejo flexor, otro ejemplo que les puedo citar puede ser el tomar, por ejemplo, en la cocina, hay una olla que está caliente, nosotros no lo sabemos y por eso ocurren muchos accidentes. Entonces, la persona va a agarrar o a asir la olla con sus manos y no se ha percatado de que esto está caliente y
mientras uno alcanza a hacer la conciencia del evento, si han tenido quizás ustedes la experiencia, y quizás ocurre más es con las mamás y que tienen los niños por ahí cerquita, ellas toleran el dolor que ocasiona la quemadura por temor a soltar la olla y que eso pues puede ocasionar un accidente. Pero en otros escenarios se suelta el objeto que está caliente y eso pues genera un tipo de estímulo, además pues de las consecuencias catastróficas que trae el quemarse con cualquier sustancia caliente. Entonces quizás eso lo refleja, estos ejemplos pueden contextualizarlos un poquito mejor. Ahí en el segundo GIF me da pesar con don Ramón, pero pues no refleja ninguno de los reflejos el segundo. Quizás el primero, pues entiendo lo que querías mostrar al golpe, pero realmente los ejemplos que les he citado creo que pueden acercarlos un poco más a este tipo de reflejos. Continúen, por favor. Listo, me disculpo por la confusión que pueda haber generado. Vamos a continuar con la explicación. Entonces, hablemos entonces del mecanismo neuronal del reflejo receptor. Entonces, aquí es importante resaltar que las vías que se van a utilizar para desencadenar este tipo de reflejo no llegan directo a las motoneuronas anteriores, sino que por el contrario pasan primero por las interneuronas que nos explicó nuestro compañero Cristian al principio, para después sí, en un segundo plano, poder llegar a este tipo de motoneuronas. Entonces, las vías por las cuales se van a mover este tipo de reflejos van a ser 3 vías principales. Vamos a tener una vía divergente, que significa que va a haber un esparcimiento del reflejo hacia todo el músculo necesario para efectuar el reflejo de retirada. Vamos a tener una inhibición recíproca, que va a ser la inhibición de músculos antagonistas. Esto lo explica un poco mejor mi compañera Carol. Pero esto se basa, si no estoy mal, en la ley de Sherrington, en donde se inhiben los músculos antagonistas para que haya contracción de los agonistas. Y por último vamos a tener un periodo de postdescarga, que básicamente va a ser la duración del reflejo después de la terminación de un estímulo. Entonces, en la imagen que tenemos en la izquierda se explica un poco mejor con uno de los ejemplos que nos puso la profe. Vamos a tener un estímulo no receptivo, que vendría siendo quemarse el dedo con una vela. Seguido de esto, vamos a tener un impulso doloroso que va a ser de tipo aferente, que va a viajar hacia la médula para la transmisión de la información de que nos dolió. Tercero, vamos a tener el impulso va a llegar hasta la raíz posterior de la neurona aferente y esa neurona intercalada va a recibir la neurona aferente del impulso. Pilar, la integración para el dolor, esa integración es hecha por la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es la formación de ese arco reflejo, o sea, va a la médula y vuelve. Ese es el arco. Pero cuando uno hace la conciencia, lo que pasa es que es muy fácil leerlo, pero es difícil quizás poderlo entender porque es que esto funciona en fracciones de segundo. Entonces, es casi que simultáneamente, o sea, si le ponemos la conciencia al ejemplo, casi simultáneamente como yo me estoy pinchando el dedo, estoy haciendo conciencia del estímulo doloroso a la par de que lo estoy retirando. Pero en términos generales podría definirse que son 2 eventos diferentes, no independientes. El uno lleva al otro. Entonces, hay un estímulo doloroso, hay un reflejo de retirada, pero ese reflejo de retirada, ese arco reflejo se manejó, fue directamente a nivel de la médula. Y como ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo neurotransmisores y veíamos la secreción de endorfinas y los receptores, la cantidad de receptores a nivel de la médula, tenemos un montón de receptores opioides. Entonces, la transmisión de ese impulso doloroso tiene que continuar las vías hasta el tálamo y del tálamo a la corteza, y en la corteza se hace la integración del estímulo doloroso por vías específicas, que son fibras ¿de qué tipo? ¿Las del dolor? ¿Quién responde? Dolor rápido y agudo, ¿no? Porque este es rápido y agudo. Lo respondieron en el quiz, se supone. ¿Eso no es un tipo C, profe? ¿Seguro? Tipo A, profe.
alfa. Entonces, esa es la vía del dolor agudo. Entonces, esa fibra viaja rápidamente, o sea, estos son fracciones, son milisegundos, viaja a la corteza cerebral y entonces prácticamente a la par como yo estoy retirando el dedo de la vela o del pinchazo, tengo la conciencia del estímulo doloroso porque fue una vía a través de estas fibras que transmiten el dolor que llega a la corteza y tengo casi que simultáneamente tengo la concepción del dolor, pero ya he retirado el dedo. ¿Listo? Cuando hay una lesión, y eso puede presentarse mucho en los pacientes diabéticos, el paciente diabético característicamente terminan haciendo daños microvasculares y a través de ese daño microvascular pues terminan sufriendo los nervios porque ellos son extremadamente sensibles a esos estados de hipoxia. Entonces en la diabetes, como verán un poco más adelante, hay un daño entonces en el vaso sanguíneo, además del tema de las aterosclerosis que puede acompañar este proceso, hay un daño angiogénico y ese daño trae como consecuencia un estado de hipoxia a esas pequeñas estructuras nerviosas que van a estar inervando grupos musculares, piel, receptores. Es por eso que el paciente diabético, una de las recomendaciones que se le hace es que utilice calzado que sea muy cómodo, porque como tiene alteración de la sensibilidad, entonces él no va a percibir que el zapato le está maltratando, que le está haciendo presión, y ya cuando el paciente se da cuenta ya tiene la úlcera formada o ya tiene el enrojecimiento, y pues obviamente eso va a predisponer a que desarrolle finalmente las úlceras y termine incluso hasta en amputaciones. Empiezan amputándose un dedo y terminan con los otros. Bueno, el caso es que en este punto, entonces, como hay una alteración del sistema nervioso a ese nivel, hay un retardo en la transmisión o sencillamente no lo hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque o el receptor está dañado, por un lado, o bien puede ser porque la transmisión a través de esas fibras se ha ralentizado o sencillamente no alcanza a llegarse y a formar todo ese arco reflejo. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes puedan entender la velocidad con la que ocurren estos eventos y también situaciones de nuestra práctica clínica cotidiana en la cual ustedes pueden verse abocados a estas situaciones y que puedan pues entenderlas. Bueno, continuando con lo que dijo la profe, tiene toda la razón. Estos son dos mecanismos que actúan a la par y son casi, bueno, casi no, son instantáneos porque pues uno cuando se pincha un dedo enseguida siente el dolor, entonces pues vamos a continuar entonces con lo del miograma que tenemos en nuestra parte derecha de la diapositiva. Entonces, este es un miograma para el reflejo flexor. Y yo lo dividí en 4 pasos, pues, que se pueden notar en la gráfica. Entonces, primero vamos a tener un estímulo doloroso que va a durar cierto periodo de tiempo, cierto periodo de tiempo medido en segundos. Vamos a tener una respuesta flexora, esto significa que vamos a tener la contracción del músculo ante el dolor. Va a haber un periodo de fatiga y posterior a esto vamos a volver a la posición inicial de nuestro músculo, o sea, va a dejar de contraerse. Pero esto lo puse en asterisco porque depende de la postdescarga. Entonces, ¿se acuerdan que antes les había dicho que uno de los circuitos que necesitamos para realizar reflejo flexor se basa en la postdescarga? Y esto viene siendo el tiempo que va a durar doliendo, por decirlo de una forma muy informal, después de causarnos algún estímulo doloroso. Entonces, esta postdescarga va a depender de la intensidad del estímulo. Entonces, por ejemplo, si nos quemamos un dedo, obviamente uno lo retira con rapidez, pero va a haber un periodo de dolor largo porque, pues, porque una quemadura, pues sí, duele mucho. Pero si, por ejemplo, nos pellizcamos suavemente el brazo, vamos a ver que después de unos segundos ese dolor va a disminuir y va a desaparecer. Por favor, siguiente. Por último, vamos a tener un patrón de retirada, que va a ser cuando ya vamos a alejar la extremidad de aquello que nos está causando dolor.
Pues aquí decidí usar esta de un pellizco, aunque el ejemplo que nos da el libro es de un pellizco en la cara interna del brazo. Entonces, para explicar un poco este patrón de retirada, vamos a imaginarnos que nos pellizcan el brazo en la cara interna. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Va a haber primero una contracción por parte de los músculos flexores. Va a haber después una contracción por parte de aquellos músculos abductores. Vamos a retirar el brazo y, perdón, posteriormente vamos a retirar el brazo. Entonces, ¿esto qué nos lleva a concluir? Que los centros integradores de la médula hacen que los músculos se vuelvan más eficaces en apartar la zona dolorosa de aquello que les genera dolor. Y cabe resaltar que este tipo de, lo que nos dijo la profe hace un rato, que esto se da más que todo en las extremidades, porque los reflejos flexores se encuentran más desarrollados en estas zonas. Porfa, siguiente. Bueno, continuando con los reflejos, alrededor de 0,2 y 0,5 segundos de que un estímulo suscite o promueva un reflejo flexor en una extremidad, la extremidad contraria comienza a extenderse y es a esto a lo que se le conoce como reflejo extensor cruzado, ya que la extensión del miembro opuesto permite que el cuerpo se aleje del objeto que está generando el estímulo doloroso del miembro ya apartado. Siguiente. Teniendo claro lo anterior, hablaremos acerca del mecanismo neuronal del reflejo extensor cruzado. Las señales precedentes de los nervios sensitivos cruzan hacia el lado opuesto de la médula con el objetivo de activar los músculos extensores. Como pueden observar en la imagen, el individuo pisa un vidrio y este evento conlleva a la estimulación del receptor del dolor, que en este instante la neurona sensorial activa múltiples interneuronas que desencadenan las motoneuronas del lado contrario de la médula, que son las encargadas de la extensión cruzada. Mire, entonces otra vez volvemos al ejemplo que les estaba citando. Uno va caminando y uno se pincha. ¿Por qué uno no se cae? Gracias a este reflejo cruzado. Entonces, como pueden ver ustedes en la gráfica, por un lado, uno levanta la pierna para retirarla de la noxa o del estímulo doloroso, pero en simultánea con este evento se están enviando señales para los músculos de la pierna o del miembro contralateral para que soporte todo el peso del cuerpo y de esa manera, pues, la persona no se caiga al suelo. Es el ejemplo más sencillo, pero quizás más ilustrativo para poder mostrarles a ustedes cómo funciona este reflejo. Siguiente, por favor. Bueno, este miograma nos muestra que una vez que ha desaparecido el estímulo doloroso, el reflejo extensor, como pueden ver en la imagen, presenta un periodo de postdescarga más prolongado que en el reflejo flexor que vimos anteriormente con mi compañera. Dicha postdescarga es beneficiosa ya que esta nos ayuda a mantener la zona corporal afectada apartada del objeto doloroso. Ya, siguiente. Bueno, con todo lo mencionado anteriormente, podemos hablar de inervación o inhibición recíproca, el cual está descrito por el principio de Charrington o la ley de Charrington, el cual establece que en presencia de un arco reflejo que está medido por las células de los huesos musculares, un grupo muscular agonista se contrae simultáneamente al músculo antagonista y el círculo neuronal que se relaciona con esto se denomina inervación recíproca. Siguiente, por favor. Entonces, para entender mejor este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Se genera un reflejo flexor que se puede dar cuando levantamos pesas en un gimnasio. Entonces, se produce el estímulo
y este es captado por los usos musculares del músculo flexor, que en este caso sería el bíceps. Y va a enviar una señal a través de una neurona sensorial por la vía sensorial o la vía aferente hacia la médula espinal. Y allí simultáneamente va a hacer sinapsis con la interneurona inhibitoria, produciendo dos vías motoras. Por una va a viajar una motoneurona flexora excitada que va a llegar a las fibras musculares del bíceps para contraerlo, y por la otra viaja una motoneurona extensora inhibida, la cual va a llegar al tríceps para relajarlo. Entonces, esto también lo podemos ver en la gráfica. En este caso, se provoca un reflejo flexor de intensidad moderada, pero de larga duración en una extremidad del cuerpo. Mientras aún está siendo estimulada se despierta un reflejo flexor todavía aún más acusado en las extremidades del lado opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Este reflejo más potente envía señales inhibidoras recíprocas al miembro inicial y reduce su grado de flexión para finalmente para que finalmente la eliminación del reflejo más enérgico permite que el reflejo primitivo recupere su intensidad previa. Siguiente. Bueno, siguiendo con el tema, encontramos los reflejos posturales y los locomotores. Como primer reflejo postural encontramos el reflejo de reacción positiva de apoyo, que en este se va a provocar una reacción extensora breve evocada por un estímulo de presión brusca sobre las almohadillas del pie, y se busca como respuesta un aumento del tono vagal de los músculos de los miembros inferiores y la contracción de los antagonistas que estabilizan las articulaciones para sostener nuestro propio peso. Y el segundo reflejo postural es el reflejo de enderezamiento medular, que se da cuando una persona o un animal está tendido sobre su costado y va a realizar movimientos descoordinados para tratar de incorporarse. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hablar acerca de los movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro. Movimientos de deambulación y marcha. Empezamos con movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro. Este reflejo indica que se va a hacer una extensión hacia adelante de una de las extremidades e inmediatamente se hace una flexión hacia atrás con una diferencia de 1 segundo. Este ciclo se repite varias veces haciendo flexión y extensión a medida que se va a caminar. Cuando este movimiento lleva un reflejo que se llama el reflejo del tropezón, y es cuando una extremidad se encuentra con un obstáculo, la marcha se detiene y la extremidad se alzará más alta que el obstáculo para superarlo. La marcha recíproca de las extremidades opuestas es el reflejo que se da cada vez que se dan unos pasos en sentido hacia adelante con una extremidad. La extremidad opuesta irá automáticamente hacia atrás. El reflejo de marcar el paso es aquel que cuando se sostiene a un animal o a una persona por encima del suelo y se deja que sus patas se balanceen, las extremidades van a ejercer un movimiento longitudinal que va a simular como si se estuviera caminando en el aire. Todos estos reflejos se dan aun si se realizó un corte transversal hacia el centro de la médula espinal. No quiere decir que la médula espinal se restablezca completamente, ni que el animal o la persona vuelva a caminar, sino que estos reflejos se activan por estímulos determinados y pues se dan todos los reflejos que hemos hablado. Después de esto tenemos el reflejo del galope, que es el que se da cuando las extremidades anteriores se desplazan hacia atrás a la misma vez que las extremidades posteriores se mueven hacia adelante.
El siguiente es el reflejo de rascado, que se pone en marcha cuando se percibe una sensación de cosquilleo, irritación o prurito en alguna parte del cuerpo. Este reflejo abarca dos funciones: una sensibilidad postural, que es la que permite que la garra, zarpa o uña determine en dónde se dio esa irritación, y un movimiento de vaivén para ya realizar el rascado. Como adicional tenemos los reflejos medulares, que causan un espasmo muscular. Empezamos con el espasmo muscular producido por una fractura ósea. Cuando se tiene una fractura ósea, los extremos del hueso roto producen unos impulsos dolorosos que hacen que los músculos alrededor de la zona, que la médula mande a los músculos alrededor de la zona a contraerse. Y esto produce un espasmo. El espasmo de la musculatura abdominal en personas con peritonitis. Cuando se tiene peritonitis o una inflamación en el peritoneo parietal, los músculos del abdomen van a contraerse, van a sufrir una contracción tónica y se van a tensar en un espasmo. Esto ocurre repetidas veces cuando se va a una intervención quirúrgica y puede ocasionar algunas complicaciones en la cirugía, por lo que se requiere de una anestesia profunda en la zona. Por último, tenemos los calambres musculares. Estos se dan por frío, baja presión sanguínea y ejercicio excesivo. El músculo, ¿qué pasa? El músculo tiende a reaccionar con una contracción. Esta contracción la manda a la médula, y a medida que pasa el tiempo se va haciendo mayor y mayor para formar los calambres musculares. Reflejos autónomos de la médula espinal. Bueno, estos son reflejos adicionales que se dan en la médula espinal. El inicial es el cambio del tono vascular por las variaciones en la temperatura local de la piel. Luego tenemos sudoración por aumento de calor localizado sobre la superficie cutánea. Reflejos intestinales que controlan ciertas funciones motoras del intestino. Reflejos peritoneo-intestinales que inhiben la motilidad digestiva como respuesta a la irritación peritoneal, y reflejos de evacuación para vaciar una vejiga o un colon llenos. Luego tenemos el reflejo de automatismo medular, que se da cuando se tiene una actividad exagerada de la médula. Esto produce un dolor intenso en la piel o el llenado excesivo de una víscera, y puede producir hiperdilatación de la vejiga o del intestino. También produce un espasmo flexor en los músculos, en el músculo esquelético, una evacuación del colon y de la vejiga, una presión sanguínea por encima de los 200 milímetros de mercurio y una profusa sudoración. La sección de la médula espinal y el shock medular. Cuando ocurre una sección de la médula espinal, se da una depresión de todas las funciones medulares por un corte en la parte superior del cuello. Esto se llama shock medular, y después de unas horas o unas semanas se va a recuperar porque las neuronas recuperan su excitabilidad. Entonces, el proceso se da inicialmente porque la presión arterial desciende. En este paso, el sistema nervioso simpático queda completamente bloqueado y luego recobra sus valores en cuestión de días. Luego todos los reflejos esqueléticos van a quedar bloqueados, y estos después de unas 2 semanas se van a normalizar. Los primeros reflejos en normalizarse van a ser los miotáticos. Y por último, los reflejos que controlan el vaciamiento de la vejiga y del colon se ven abolidos durante las primeras semanas y luego reaparecen en la mayoría de los casos. Bueno, ya finalizando la exposición, gracias por la atención prestada, y vamos a proceder a hacer el Kahoot. Listo, perfecto. Listo, entonces ya la compañera Pilar nos va a hacer el favor de presentar las preguntas y enviar el código.